A continuación, un aporte de la coordinadora migrante Eloy Alfaro a la conciencia ciudadana. Los hombres del universo, don Eloy, don Eloy, don Eloy, 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 Eloy. Sin medias tintas, línea dura, comunicación directa, línea dura. Para los hambrientos de información veraz. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Seguimos siendo la primera fuerza política que tiene el Ecuador y eso lo puedo decir con absoluto conocimiento. Línea dura. Procesos de Contraloría. De 250 puestos de trabajo. Yo quiero ir a juicio político. Porque las medias verdades no son verdades. Claramente que los migrantes retornados. Los casos en asistencia jurídica del expresidente de la República. Porque no queremos medios de comunicación, los queremos enteros. ¿Cuáles son nuestros derechos y defenderlos? Sino que también tiene que ver con cómo se han ido recomponiendo las fuerzas políticas. Subir la luz, subir el gas, subir la gasolina y subir el diésel. Eso va a tener un impacto profundo en los bolsillos de las familias y va a terminar generando problemas económicos masivos. Totalmente con lo que dice Andrés, con lo que se ha manifestado en esos extraordinarios programas, el 1 y el 2 de Cómo es la Vaina. Para entender qué está viviendo Ecuador, los migrantes lo pueden entender muy bien, las mismas políticas de los 90, las mismas políticas que produjeron que la mayoría de ustedes vivieran en Estados Unidos, o los más recientemente llegados, hayan tenido que dejar la patria. Somos gente migrante que venimos a luchar por nuestros sueños, alcanzar nuestras metas para poder ganarse el día del día aquí. Entonces vamos con las noticias con Luis Ramiro Pozo, desde aquí. Ese poder popular debe organizarse y movilizarse, si no, nos condenarán para los próximos 40 años. He tenido la oportunidad de compartir con el compañero Rafael Correa y ha sido enriquecedor. Y él siempre fiel a los principios y nosotros igual. Siempre los enemigos del pueblo han dicho que tiene dinero, que tiene restaurante, que tiene hotel. Es una persona muy sencilla que le gusta compartir. Él comparte todo lo que nosotros nos servimos, él también lo hace. Con Correa estábamos mejor. Quisieron enterrarnos sin entender que éramos semilla. Del Consejo y fundamentalmente de las autoridades sobre el cese de funciones de los miembros del Consejo de Participación. Línea dura contra la desinformación. Esta gente que odia a Correa porque afectó en su momento sus poderes descomunales, a veces tan oscuros y tan desconocidos, pues no quieren verle solamente preso a Correa. Hay gente que quiere verle muerto. Lo de línea dura, qué buena idea, porque el combate está en la comunicación. Estos tipos no han podido hacer todo lo que han hecho y la oposición durante años a mi gobierno no fueron partidos de derecha, fueron sus medios de comunicación. Hemos creado comunicación alternativa, así que qué buena idea que de línea dura. Conozco el trabajo, es maravilloso, a seguir adelante. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. A continuación, titulares de la información, sin noticias suplentes. Ecuador continúa la pandemia. Es una situación incontrolable. Dolarización en peligro, fuga de capitales. La CONAIE arremete contra el gobierno nacional y la noticia que ha sido del día calificada es que Ecuador va del encierro hacia la distancia social. Una pandemia que parece no terminar. En Ecuador la crisis del coronavirus sigue siendo el tema del momento. Los casos siguen aumentando y aún no hay un registro claro de las muertes que esta enfermedad ha provocado. Hasta el momento el gobierno confirma 22.719 casos confirmados y 1.636 fallecidos. Sin embargo, las contradicciones en las cifras de contagios y fallecidos de información entre el COE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno y el INEC son evidentes. A esto se suma la ausencia presidencial y una anarquía institucional, donde todos asoman menos el dueño del circo. La dolarización en riesgo. 829 millones salieron del país en abril.
unos 829 millones salieron del país en fuga de capitales hasta el 22 de abril, lo que pone en peligro la estabilidad de la dolarización, informó el Observatorio de la Dolarización. A estas cifras se suman 436 millones del mes de marzo, lo que arroja un total de aproximadamente 1.265 millones en fuga de capitales. El Servicio de Rentas Internas informó de las recaudaciones por tipo de impuesto. En un rubro de impuesto de salida de divisas existe un aumento del 40%. Por otro lado, los rubros de importaciones del IVA y el ICE en abril cayeron en un 37 a 38% respectivamente con respecto a ese mismo mes del 2019. Además, el gerente del Banco Central, en comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, declaró que hubo un retiro neto de bóvedas de 990 millones entre marzo y abril, acción que afecta a las reservas internacionales del país. Con información tenemos que la CONAIE advierte al gobierno de la reacción del pueblo por las medidas económicas por la crisis sanitaria. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, advirtió al gobierno de Lenín Moreno que responsabilizará de cualquier reacción del pueblo por las medidas económicas que se tomen por la pandemia del coronavirus. La organización dio a conocer las resoluciones que tomó en su Consejo Político, entre las que constan exigir al gobierno a que se abstenga de seguir tomando medidas económicas que pongan en riesgo el bienestar social, sobre todo la eliminación de subsidios a los combustibles, e incluso al gas y otros derivados del petróleo. Desde ya, responsabilizamos al gobierno por estas decisiones ante cualquier reacción que el pueblo ecuatoriano tome en defensa de sus derechos, dijo la CONAIE. Rechazan la propuesta del proyecto de ley de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y el proyecto del Código para el ordenamiento de las finanzas públicas, porque los trabajadores del campo y la ciudad serán quienes paguen la crisis, ese 54% del total, y no de las élites empresariales que han acumulado, dicen en la CONAIE, que pagarán este rubro y crisis en el Ecuador. A partir de este 4 de mayo anuncia que el Ecuador del encierro habrá a la distancia social. Y en medio de la incertidumbre, la ministra de Gobierno ecuatoriano María Paula Romo anunció la mañana de hoy, 24 de abril, que la fase de distanciamiento empezará el próximo lunes 4 de mayo para paulatinamente ir retornando las actividades. La próxima semana se definirán qué sectores tomarán la jornada laboral presencial y quienes continúan el teletrabajo, tanto en el sector público como privado. Quienes deban desplazarse a laborar durante el nuevo periodo de distanciamiento deberán guardar una distancia al menos de 1.5 metros entre personas en todos los espacios de transportes, oficina e industrias. Todo esto se desarrollará en medio de despidos y cierres de pequeñas y medianas empresas, donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Estas son las informaciones para ustedes en Línea Dura. Saludos en estudios. A continuación, el personaje del día. Preocupados por la urgencia que demanda la crisis sanitaria y económica que vivimos y ante la posición del gobierno nacional que nos dice que el único camino es del recorte presupuestario y más de la ortodoxia económica y que los recursos necesarios demorarán en venir, queremos decirle al propio gobierno y a la ciudadanía que sí hay alternativas y urge ponerlas en marcha. En ese sentido, hemos impulsado desde varios espacios una de estas alternativas, quizá la más urgente y viable en este momento: un sobregiro del Ministerio de Finanzas con el Banco Central del Ecuador. Pero, ¿qué es el sobregiro? Las personas que alguna vez han tenido que sobregirarse con su banco entenderán muy claramente el concepto. De manera similar a una persona que tiene una cuenta corriente en un banco, el Ministerio de Finanzas del Ecuador tiene su cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador. Desde ahí hace todos los movimientos del dinero del Estado y, por tanto, termina siendo el mejor cliente del Banco Central, como sucede en todos lados del mundo. En un sobregiro, los bancos autorizan a sus buenos clientes que se sobregiren o les dan una suerte de cupo adicional para gastar más. Eso es el sobregiro. ¿Por qué lo hacen? Saben que estos clientes tendrán el flujo de recursos necesario para honrar en el futuro este tipo de adelanto. Exactamente igual puede hacer el Ministerio de Finanzas con el Banco Central del Ecuador. Algunos analistas están generando confusión en este punto
conceder el sobregiro no afecta de ninguna manera las reservas que maneja el Banco Central. Es suficiente con prever los flujos futuros de la cuenta del Ministerio de Finanzas, como lo haría cualquier banco con los clientes que solicitan tal operación. Por ejemplo, bajo esta misma lógica, el 9 de abril, el Banco de Inglaterra, es decir, el Banco Central inglés, le concedió esta facilidad al gobierno británico, manifestando que éste le deberá pagar con sus flujos de recursos hasta finales de año. En lo que respecta a Ecuador, en este punto, es importante tener en cuenta que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha anunciado que en breve llegarán recursos de préstamos multilaterales y bilaterales para el Ecuador. Ese flujo futuro viabiliza el sobregiro del Ministerio de Finanzas. Por supuesto, esto tiene que hacerse con el debido control político y rendición de cuentas, pero dicha operación debe hacerse ya porque es urgente para el país. Aquí es clave entender el sentido de la urgencia. $1 el día de hoy, y más en medio de una crisis, no tiene el mismo valor que $1 el día de mañana, en unas semanas, o incluso en unos meses cuando ya será demasiado tarde. Si bien la recuperación requerirá recursos por muchos meses, la inyección de dinero que se puede hacer ahora es fundamental para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica. Insistimos, el sobregiro permite al gobierno inyectar hoy los recursos que demanda la crisis. Podrá así pagar sueldos, pagar atrasos con proveedores y ayudar en algo a restaurar el ciclo de pagos en la economía que está frenado por la crisis interna y externa y también por la necesaria cuarentena. Hay que entender que estos pagos son beneficiosos, pues aumentarán los depósitos y ayudarán a las personas que tienen deudas a ponerse al día con sus obligaciones. Todo esto fortalece a las instituciones financieras. Si sencillamente se espera el tratamiento de la ley humanitaria, los recursos que de ahí salgan se generarán más o menos en un mes, lo más rápido, o incluso podrían tardar mucho más. Las necesidades del pueblo no pueden esperar, que es el mensaje que queremos dejar. El sentido de la urgencia puede hacer la diferencia para salvar vidas. El Código Orgánico Monetario y Financiero permite el sobregiro al ser una operación bancaria normal. Además, hay que decirlo, esta operación no viola la denominada Ley de Fomento Productivo de 2018, porque el Banco Central no está invirtiendo, en este caso no invertiría en títulos valores del Ministerio de Finanzas. Son cosas distintas. El sobregiro tampoco implica que el Banco Central del Ecuador se haga cargo de deudas, como sucedió en la securitización de Hurtado en el año 1982, y como hemos venido insistiendo, no es ninguna incautación de recursos del sistema financiero en la reserva. Insistimos, no se viola ninguna ley. La Asamblea Nacional, además, con 104 votos, en lo que confluyó una importante correlación de bloques y fuerzas otrora disímiles, le ha exhortado ya al Ejecutivo Nacional para que viabilice hoy, lo más pronto posible, la operación. De esta manera, además, le da todo el respaldo institucional y político para que tome la decisión. Es momento de que la tome. Para viabilizar la operación, solo se requiere que la Junta Monetaria reforme una normativa secundaria, que es un trabajo que la Junta hace todo el tiempo, y que conjuntamente con el Banco Central, que es parte de la Junta Monetaria, apruebe la línea de sobregiro para el Ministerio de Finanzas en un proceso que no debe tardar más de un día o dos. Por su parte, el Banco Central es quien deberá determinar el monto del sobregiro, como lo haría un banco privado, en función de lo que en el caso del Banco Central se llama un modelo de liquidez estructural. De todas maneras, sin mayor problema, podrá cubrir el Ministerio de Finanzas a través del sobregiro parte de los recursos inmediatos que necesitan, por ejemplo, para fondear, para darle recursos a los bonos emergentes que ha creado el gobierno, para paliar ciertas necesidades de la crisis sanitaria y, como lo manifesté anteriormente, incluso puede destinar parte de estos recursos a viabilizar pagos y retrasos con proveedores si es que lo necesita. Esta es la forma, insisto, más expedita para que dichos recursos estén disponibles de inmediato para paliar, para resolver los efectos de la crisis que estamos viviendo. Ayúdanos a circular esta petición
para que el Ejecutivo Nacional tome esta decisión urgente, comprendiendo su legalidad y sobre todo su sentido de oportunidad. Sin detrimento de otras acciones que deben y pueden tomarse, un sobregiro del Ministerio de Finanzas con el Banco Central es la mejor y más expedita forma de inyectar recursos para poder responder ya a la grave crisis sanitaria y económica que enfrenta nuestro país. En estos días ha cobrado mucha vigencia el tema de la llegada de un asesor español a nuestro país. Su nombre es Víctor López, asesor del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, país en el cual ha tenido mucho éxito para su elección y para crear una imagen en el exterior. Indudablemente que este asesor ha realizado un buen trabajo en El Salvador. El asunto es que llegó al Ecuador hace unos días y este asesor emitió un tuit. Él se encontraba en el avión Legacy de la presidencia del Ecuador, de viaje desde El Salvador hasta el Ecuador, cometiendo así una ilegalidad, pues este avión no debe ser usado para esos propósitos. Llegó al Ecuador para asesorar al actual vicepresidente Otto Sonnenholzner en medio de la crisis de la pandemia COVID-19, la cual ha cobrado miles de víctimas en nuestro país. Se está haciendo evidente su afán y su ambición de llegar a la presidencia en las próximas elecciones generales. ¿Quién corre con los gastos de pagar a este asesor, que ronda alrededor de los $200,000? ¿Y quién corre con los gastos de estancia en nuestro país? Ese es un misterio que se corre en estos momentos. Y tal como estamos viendo la situación en nuestro país, creo que será hecho con fondos de gobierno. Fondos de gobierno que hacen mucha falta para enfrentar la crisis. Faltan insumos, faltan mascarillas, faltan trajes de protección, falta dinero para contratar médicos, para contratar enfermeras, empleados que agiliten el enfrentamiento a esta crisis. ¿Cómo puede ser posible que un asesor llegue al país con un gasto tan alto de dinero cuando en Guayaquil y en todo el país se está enfrentando una situación muy grave, en donde que vemos el dolor muy grande de nuestra gente por la falta de el gobierno en enfrentar de forma efectiva esta crisis? Hay cadáveres en las calles, hay cadáveres que están siendo incinerados en las calles. Y en medio de este dolor, resulta que el actual vicepresidente elegido a dedo, Otto Sonnenholzner, gaste esta cantidad de dinero para traer su asesor con sus fines electorales, lo cual demuestra su insensibilidad, su inhumanidad ante el pueblo ecuatoriano, porque sus esfuerzos deberían estar dirigidos solamente a enfrentar esta pandemia, la cual ha sido tachada como la peor gestión hecha en el tratamiento del COVID-19, en enfrentar esta crisis. En ninguna parte del mundo se ha enfrentado de esta forma tan negligente, demostrando incapacidad e ineptitud. Son responsables de tanta muerte que se está produciendo en este momento en el Ecuador. Alrededor de 20,000 personas que están muriendo. De acuerdo a la población del Ecuador, es un alto índice. Es el promedio más alto en el mundo, pues de la forma en que se ha enfrentado es totalmente irresponsable. Víctor López, este joven abogado español de 33 años que tiene
un masterado en la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos. Es la persona que prácticamente se va a hacer cargo de la imagen y de su carrera electoral de aquí para las elecciones en el próximo año. Pero estamos viendo que Otto Sonnenholder, a los que representa, son a los poderes económicos del país, a los poderes económicos mundiales, que son los que han recibido muchas ventajas en este gobierno. Les han dado para que no paguen impuestos, 4.300 millones de dólares. Este gobierno se ha encargado de que todos los esfuerzos vayan dirigidos en mejorar las empresas transnacionales y a las grandes capitales del Ecuador, a los bancos, a Fidelegas, a Guillermo Lazo y muchas de las grandes compañías petroleras que se han llevado el dinero que en estos momentos hace mucha falta para enfrentar la pandemia. Lamentablemente, ese es el gobierno que tenemos, un gobierno que trabaja para los grandes capitales y no para las mayorías, como se ha demostrado hasta la sociedad en esta crisis de la pandemia. Y hoy, gastando muchísimo dinero en un asesor, incluso con el uso del avión presidencial. Al expresidente Rafael Correa a diario le atacaban por los medios de comunicación porque él utilizaba para su trabajo como presidente de la República. Pero hoy no dan una sola palabra de la llegada de este asesor para Otto Sonnenholder. No dicen absolutamente nada. Están tapando todo esto. Esa es la realidad que vive nuestro país. De esa forma se enfrentan las crisis. De esa forma prácticamente se están yendo en contra del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Compatriotas, las últimas encuestas obtenidas sobre el gobierno del presidente Lenín Moreno demuestran que no tiene apoyo, no tiene ningún respaldo de las y los ecuatorianos. No le creemos. Este es un gobierno, como bien dice el economista Rafael Correa, como un vehículo sin frenos camino al abismo. Todos coinciden, incluidos políticos, que cogobiernan. No tiene liderazgo. Algunos ministros y otras autoridades apresurados están renunciando, mientras políticos como los de Creo, los del Partido Social Cristiano, buscan distanciarse. Los asambleístas gobiernistas como Creo, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Badi, BIN y otros, como siempre, en declaraciones, en entrevistas y discursos, defienden al pueblo. Pero a la hora de emitir los votos, a la hora de votar, lo harán obviamente con su gobierno, el de Lenín Moreno, pues les une compromisos y cuotas de poder. El gobierno ha enviado proyectos de leyes urgentes sobre finanzas públicas y ayuda humanitaria, que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria, sino cumplir fielmente las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, lo que obliga a los asambleístas gobiernistas a pronunciarse a favor de esos proyectos de ley, so pena que el presidente les aplique la muerte cruzada y les mande a la casa. La muerte cruzada es el as que tiene este gobierno, los banqueros, los grandes empresarios y obviamente el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice el artículo 148 de la Constitución de la República al hablar sobre obviamente la muerte cruzada? Artículo 148. La presidenta o presidente de la República
podrá disolver a la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica. Aquí está el fondo. Esto es lo que quieren, para que el licenciado Lenín Moreno gobierne como dictador constitucional por más o menos 6 meses sin asamblea nacional, para terminar obviamente con la tarea dada por el neoliberalismo, por la derecha nacional e internacional. Señores asambleístas, por favor, recuperen en parte el bajo respaldo que tienen de los ecuatorianos. Apliquen el artículo 130 de la Constitución Política del Estado, que dice, artículo 130, la Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidente de la República en los siguientes casos. Numeral 2, por grave crisis política y conmoción interna. Señores asambleístas, ¿hay crisis en el país? Sí hay crisis en el país. ¿Hay conmoción en el país? Sí hay conmoción en el país. No permitan que el licenciado Lenín Moreno se les adelante y les aplique la muerte cruzada y ustedes tengan que irse a sus casas. Por último, me dirijo a usted, licenciado Lenín Moreno. Los seres humanos cometemos errores. Yo cometí uno que no me voy a perdonar jamás. Le di mi voto. Ahora le pido a usted, aplique el artículo 145 nuevamente de esta Constitución que dice, licenciado Moreno, la presidenta o presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los siguientes casos. Numeral 2. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional. Por el bien de la patria. Por la salud de mi pueblo ecuatoriano, renuncie, señor licenciado Lenín Moreno Garcés. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara.